demás hermanos de parte de la Iglesia de Dios de la Guásima. El día de hoy les venimos a hablar sobre un valor muy importante como lo es la humildad. Pero primeramente lo vamos a poner en manos de nuestro Dios con una oración. Oremos, hermano. Bendito y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, a esta hora, bendito Dios, que tú nos permites estar acá, bendito Padre, para a través de nosotros como instrumento, bendito Dios, podamos dar a entender, bendito Dios, el concepto de este valor, bendito Dios, en cada uno de tus hijos, el cual recibirán y llegará este mensaje a sus oídos, bendito Dios, que sea de bendición y edificación para cada uno de ellos, Padre bendito. En el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo imploramos, Dios. Amén. Bien, vamos a ver el significado de la humildad según el diccionario, el cual nos compartirá nuestra hermana Noemi. La humildad es un valor contrario a la soberbia. Permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón. Es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante. Vive sin mayores pretensiones. Es alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. Sí, ¿verdad? Es algo muy importante. También es muy importante no confundir lo que es la humildad con la pobreza, porque muchas veces tendemos a confundirnos con eso. Son dos cosas muy diferentes. La humildad es algo, ¿verdad?, que nos caracteriza. Y que también, ¿verdad?, nuestro Señor así nos dice, ¿verdad?, que el que se humillare será enaltecido. Ahora vamos a verlo según lo que nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Bien, según la doctrina cristiana, la doctrina es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia, según 1 de Pedro 5:5. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien de lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca mucho más. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarse siempre a vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Jesús, ¿verdad? Podemos ver que Jesús fue nuestro mejor ejemplo de la humildad. El mejor ejemplo encontramos en la Biblia. Dios encarnado. El capítulo 2 de Filipenses nos explica muy bien que así nos anima a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Vamos a ver. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, nos consideró ser al igual a Dios como algo a qué aferrarse, ¿verdad que no? Sino al contrario, le rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y otorgó el nombre
de que está sobre todo nombre, según Filipenses 2, versos 5 al 9. Y una de las características que podemos ver es que no actuó bajo impulsos egoístas o vanidosos. Según lo dice el Filipenses capítulo 2, verso 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. También debemos considerar a los demás como superiores a sí mismos. Según lo dice Filipenses capítulo 2, verso 3, lo dice: más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿verdad? Ese es otro acto de humildad el cual nos señala, ¿verdad?, el libro de los Filipenses, a como es parte de la humildad. También tienen en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Según Filipenses 2:4. ¿Cómo podemos ver o dar un ejemplo, verdad, de tener en cuenta los intereses del bienestar, no solo de los nuestros, sino también por los demás? Amén. La humildad nos da una visión amplia que incluye bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayudan a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a cualquier persona, ¿verdad? Como la familia, los amigos, la iglesia, el vecino, la humanidad. Eso nos hará sentir parte de algo más grande y nos llevará a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Otro punto, el cual se esfuerza en ser más como Jesús. La actitud de ustedes de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos referir a esto? El humilde echa de lado sus emociones y deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies del Maestro cada día que desea actuar y vivir de una forma que glorifique a Él y sabe que por sus meros esfuerzos no lo logrará. Busca la unción de su Espíritu y recibe la fuerza de Dios a través de su Espíritu para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Otra característica que podemos ver es que no se aferra a sus derechos, posesiones o títulos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Según Filipenses el capítulo 2, versos 5 y 6, Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de superioridad. Él escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullos, todo lo contrario, mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir los que lo rodeaban. Nosotros debemos hacer lo mismo. Se identifica con los demás y muestra empatía. Según el verso 7 del mismo capítulo 2 de Filipenses, por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús, aun siendo Dios,
escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. Él se identificó con nuestras luchas y nuestras necesidades diarias. Debe verle como iguales y estimarlas como se estima a sí misma. Y otro punto, que también obedece a Dios siempre. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver que Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Es una de las muestras más claras de humildad, la obediencia a Dios. Cuando obedecemos, le decimos a Dios: yo sé que tú sabes lo que haces y que tarde o temprano esto resultará para bien. La obediencia refleja confianza total en el amor, la bondad y la fidelidad de Dios. Y como por último, espera que Dios lo exalte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre de que está sobre todo nombre. En esto podemos ver, ¿verdad?, que al ser nosotros obedientes y humildes, ¿verdad?, ante nuestro Dios, Él, ¿verdad?, es quien nos dará esa exaltación, ¿verdad? No necesitamos exaltarnos nosotros mismos, sino que Dios, al estar obediente, ¿verdad?, y humillados a nuestro Dios, Él nos exaltará, ¿verdad? No debemos buscar nuestra propia exaltación, según como lo vemos acá. Jesús sirvió a las personas por amor, no era que Él buscaba recibir la exaltación de los hombres o medallas y premios, hacía todo por obediencia a Dios, sino sabiendo que recibiría su recompensa directamente al Padre. Así fue, Dios lo exaltó a lo sumo. La exaltación que viene de Dios es eterna y es mucho más grande que la que cualquier ser humano nos pueda ofrecer. La persona que tiene un corazón humilde como el de Jesús descansa en la certeza de que el premio que recibirá por parte de Dios será más que suficiente. Y como un punto, ¿quieres crecer en humildad para cada uno de los que estamos acá? Entonces nada más dice, debemos seguir el ejemplo de ser como nuestro Señor Jesús. Y vamos a cantar un canto para finalizar. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminal. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bien, amados hermanos,
Gracias a todos y que este pequeño mensaje haya sido de edificación y de bendición para cada uno de nosotros y de ustedes, hermanos. Y nos despedimos de la iglesia de la Guásima. Paz a todos, hermanos, y bendiciones.